Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que estén el día de hoy acompañándonos en este diálogo de saberes sobre cuidados, paz y la sostenibilidad de la vida. Agradecemos también toda la colaboración de la Universidad Jaume I de España para organizar este ciclo de diálogos. En especial, agradezco muchísimo a la doctora Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unidad de Igualdad de Género, por todo su apoyo y colaboración. Como sabemos, los cuidados están en el centro de nuestra vida y la de todo el planeta. Esta pandemia ha dejado claro la urgencia de la participación de todas las personas, no solamente las mujeres en los cuidados, y que igualmente haya una visión de seguridad y políticas públicas que lo consideren en su centralidad. Hoy sabemos que no habrá paz, ni seguridad, ni desarrollo económico, ni vida sin poner a las personas y su cuidado en el centro. Por ello, hemos organizado estos diálogos de saberes en los que participarán colegas que nos comparten miradas diversas sobre los cuidados y su importancia para sostener la vida y la paz. A continuación, quiero presentar a The Care Collective, responsable del Manifiesto de los Cuidados, que nos presentarán el día de hoy. Tenemos aquí con nosotras a Andreas Chatsidakis, quien es profesor de Mercadotecnia y Ética del Consumidor en la Escuela de Administración y Negocios de la Escuela Royal Holloway de la Universidad de Londres. Entre sus publicaciones están el informe Consuming Modern Slavery Report en el 2018, Ethics and Morality in Consumption de 2016. El doctor Jaime Hacking trabajó en la revista, quien trabajó en la revista Attitude de 2003 y actualmente es profesor de estudios de los medios de comunicación en la Universidad de Anglia del Este. Es el investigador principal del proyecto Intimidades Digitales, financiado por el Consejo de Investigación Económico Social ESRC en asociación con el fideicomiso Terrence Higgins, y es autor de Work That Body Male Bodies in Digital Culture 2019. También está con nosotros Jo Littler, es profesora del Departamento de Sociología y directora del Centro de Investigación de Género y Sexualidades en la Universidad de la Ciudad de Londres, en Reino Unido. Sus publicaciones incluyen Against Meritocracy, Radical Consumption, y en coautoría con Rosie Nadeau, The Politics of Heritage, The Legacies of Race. También está con nosotros la doctora Catherine Rothenberg, quien es profesora titular en estudios americanos y canadienses en la Universidad de Nottingham. Sus publicaciones incluyen The Rise of Neoliberal Feminism, Black Harlem and the Jewish Lower East Side, y Performing Americanes. También está Liane Segal, quien es profesora de Psicología y de Estudios de Género en Birkbeck, Universidad de Londres. Sus muchas publicaciones incluyen Beyond the Fragments, What is to be Done About the Family, ¿Por qué el feminismo, psicología, género y políticas? Slow Motion, Changing Masculinities, Changing Men, Straight Sex, Making Trouble, y Out of Time de 2013. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Sean bienvenidas, bienvenidos, y pues muchas gracias. Les cedo la palabra. Well, thank you so much, Olivia. And I just want to apologize that Jamie was unable to make it tonight. So it's asistir esta noche con nosotros, solo somos nosotras cuatro. Y les deseo a todos buenos días. Sé que en Ciudad de México son buenos días. Buenas tardes aquí en Londres. Qué gusto que podamos ser parte de este esfuerzo de su conferencia el día de hoy, de esta conversación de cuidado, paz y sustentabilidad de la vida. Agradezco al programa de inclusión género, sobre todo a Jorge, por habernos invitado a nuestro colectivo para hablar el día de hoy. Entonces les agradezco, y a todos los participantes, qué gusto contar con su presencia. Yo voy a comenzar haciendo una pequeña presentación del Care Collective, el colectivo de cuidado, el manifiesto del cuidado, Care Manifesto, y después voy a ceder la palabra a mis colegas para que ellas expliquen un poco más acerca de qué es lo que argumentamos en este manifiesto. Entonces, voy a comenzar diciendo algunas palabras acerca de cómo este colectivo del cuidado surgió, cómo es que nosotros entendemos la noción del cuidado en nuestro manifiesto. Entonces, el colectivo del cuidado se generó como un grupo de lectura en el 2017. Éramos unas colegas que queríamos reunirnos para pensar y hablar acerca de la noción del cuidado. Queríamos leer y verlo desde diferentes perspectivas.
Nuestro propósito era dar sentido a lo que veíamos cuando las diferentes crisis del cuidado se daban en el mundo, más inequidad, la crisis de refugiados y todo lo que nos está también esperando en la catástrofe ambiental. 2 años nos reuníamos, platicábamos y a veces teníamos muy buenos desacuerdos. Por eso decidimos que, ¿por qué no escribimos esto? ¿Por qué no hacemos un manifiesto que se hizo el CARE Manifesto of Politics and Independence? Ahora, comenzamos a escribirlo en el 2019. No nos habíamos imaginado lo difícil que nos iba a poner la pandemia, la vida y lo importante del manifiesto. Entonces, aquí argumentamos que la crisis global actual en la que nos encontramos inmersos es una de cuidado. Es el resultado de muchas historias de colonialismo, imperialismo, misoginia, supremacía blanca, mucha violencia, muchas desigualdades que las políticas neoliberales que priorizaban las ganancias sobre la gente generaron. Por años hubo medidas de austeridad, de desregulación, de privatización en todas partes y también años de evaluar las prácticas del cuidado. Y eso se debe a que esta asociación que tiene el cuidado con las mujeres o la esfera doméstica. Lo que significa es que los estados neoliberales no han podido y de hecho ni han querido de forma efectiva y honesta detener, por ejemplo, el esparcimiento del coronavirus. Entonces, lo que sugerimos es que la pandemia, de una forma muy dramática y horrible, ha expuesto lo que llamamos en el manifiesto la política del descuido, no del cuidado, sino del descuido. Y la pandemia también ha expuesto nuestra profunda interdependencia, ha demostrado que somos vulnerables y que la necesidad del cuidado va más allá de las fronteras y es parte de la condición humana. Entonces, si es que la pandemia nos ha enseñado algo, que esperemos que sí estemos aprendiendo, es que nos urge tener una política distinta que ponga el cuidado al centro, al frente de la vida. Y de hecho, una de las motivaciones principales para escribir el manifiesto fue la convicción de que nos hemos vuelto demasiado acostumbrados a estas visiones por tópicos. Lo que queríamos hacer es ofrecer una visión feminista, queer, ecosocialista, ambientalista. Y entonces, por eso es que tenemos algunas premisas en la visión que estamos presentando en el manifiesto. La primera es que generar un mundo del cuidado primero comienza al reconocer que nuestra misma sobrevivencia, nuestro florecimiento, siempre está dependiendo de los demás. Es decir, generar alternativas del cuidado a nuestra cultura del descuido requiere que valoremos nuestra interdependencia y que también veamos las ambivalencias que existen en la forma en la que ofrecemos cuidados actualmente. Y además, solo asegurarnos de que la comunidad tenga recursos, infraestructura y tiempo para el cuidado, es que se pueden generar las condiciones para que exista ese cuidado hacia el otro sin importar la distancia. Cuando nosotros comenzamos a escribir el manifiesto, era un ejercicio intelectual, sí, nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo se vería el mundo si el principio de la organización fue el cuidado y no el dinero? Y entonces en nuestra imaginación y en papel y en la pantalla después decidimos ver diferentes escalas a nivel planetario, las economías, los estados, las comunidades y nuestras estructuras cercanas. Y el manifiesto comenzó al hacer un diagnóstico de la interconexión, la naturaleza de interconexión que existe actualmente en el descuido. Pasamos de la dimensión global que ha producido la crisis ecológica y global, económica y del descuido de la gente y fuimos ir bajando hasta el descuido de las economías nacionales, las comunidades y cómo la banalidad está afectando nuestras vidas personales. Y después lo escalamos de lo interpersonal a lo planetario de nuevo para pensar en alternativas a nuestras condiciones de descuido actuales. Y utilizamos esta estructura de escalas porque lo que queremos demostrar es que nuestras capacidades están interdependientes y únicamente se pueden cultivar y materializar si es que nosotros buscamos estas interconexiones y las valoramos. Jean y Andrés van a hablar acerca de las alternativas de cuidado que nosotros presentamos en el manifiesto y vamos a irlos escalando conforme vayamos avanzando. Esto significa, como decimos en el manifiesto,
que necesitamos expandir nuestro entendimiento en la política del cuidado. El cuidado no puede entenderse nada más como cuando una persona cuida de las necesidades físicas o emocionales de otras. No, la visión que nosotros buscamos es una que lleve este modelo del cuidado universal, en donde el cuidado es entendido como una capacidad permanente, una práctica de la nutrición de todo lo que es necesario para el bienestar de la vida humana y no humana. Entonces, el cuidado es nuestra capacidad individual y colectiva de ofrecer los panoramas políticos, sociales, económicos, para que se dé que un gran número de personas y seres sintientes en el planeta y el planeta mismo florezcan. Por eso, cedo ahora la palabra a Adeline. Lynn, por favor. Muchas gracias, Catherine. Realmente que es muy emocionante estar aquí. Casi me siento en México, en este muy importante curso que están dando en un tema tan crucial, el cuidado, paz y sustentabilidad en la vida, todo unido. Entonces, cuando pensamos acerca de cómo hablamos de los dilemas, de las complejidades del cuidado, primero que nada necesitamos explorar por qué es que esta área importante de la existencia, algo que todos necesitamos en toda la vida, está tan subvaluado, que es de lo que yo voy a hablar. ¿Por qué el cuidado lo hemos desvirtuado tanto? Como dijo Catherine, escribimos el manifiesto simplemente como un llamado a la acción, un llamado a las armas, porque podíamos ver que esta cultura del descuido nos amenazaba. En todas partes, cruzando las fronteras, el outsourcing de los recursos estaba llegando a escándalos diariamente aquí en Bretaña, en Gran Bretaña, pero en todas partes del mundo, el descuido, el abuso, mucho antes de que la pandemia nos golpeara. Y bueno, ahora en el Reino Unido tenemos más de 100,000 muertos. Sé que ustedes tienen también decenas de miles de muertos en México. Y también sabemos que esto está muy vinculado con la crisis del cuidado que venimos arrastrando y que es urgente que demos prioridades diferentes al cuidado si es que queremos generar una mejor vida para todos los seres y que podamos generar un futuro sustentable para humanos y el resto de los seres sintientes. Entonces, brevemente, vamos a hablar un poco acerca de la devaluación del cuidado, comenzando con la reflexión de que el cuidado siempre ha sido descalificado porque sigue siendo considerado primordialmente como un trabajo de las mujeres. No es algo que vaya más allá de la responsabilidad de las mujeres. Y normalmente es un trabajo no remunerado, ni siquiera se ve como trabajo, se ve como algo marginalizado, como no productivo, no importante. Sin embargo, los feministas una y otra vez han subrayado que el cuidado es esencial para nuestras economías. De hecho, es el latido de la misma economía. Y aún en la izquierda, la política sigue priorizando lo que ve como lo que es productivo, redituable, como si los valores sociales de reproducción, estos otros ámbitos de que hacen que haya generación tras generación, no fueran parte esencial e importante de la economía, como si no fueran, de hecho, la clave de lo que hace que las ruedas de la producción se muevan, de la producción y la reproducción. Entonces, el cuidado siempre ha sido algo muy de cuestiones de género y por eso se desvirtúa en nuestra visión sexista en esta actualidad, en donde hombres y mujeres trabajamos todos, todas, todes, largas horas. Lo que vemos es que hay un déficit enorme del cuidado en los países. Y esto también tiene que ver con una cadena de eventos de mujeres migrantes no blancas que también han hecho la mayor parte del cuidado en los países ricos como Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces también hay un componente de racismo,
y más el sexismo y la desigualdad global, lo que están devaluando todavía más las actividades del cuidado. El trabajo del cuidado es desvirtuado, desvaluado y repudiado, algo que no queremos admitir que nosotros cooperamos a que se dé de la forma injusta que se da. Esta devaluación de los llamados, las llamadas dependencias, esta hombría simbólica que siempre ha sido vista como la antítesis de la dependencia. Bueno, uno pensaría, ¿no? Que ya después de tantos años de feminismo, que estas ideas de la dependencia, pues ya habrían muerto, ¿no? Pero desafortunadamente, estos clichés machistas están fortaleciéndose en lugar de desaparecer después de décadas de cómo se ha estado defendiendo esos valores arcaicos, y esto ha hecho que la fragilidad humana no sea reconocida, la dependencia humana no sea valorada en nuestras vidas. Entonces, los ciudadanos ideales, hombres y mujeres, sin importar la edad, todos tenemos que ser empresarios, siempre autosuficientes, independientes. Yo no necesito de nadie, compitiendo con los demás, y se nos insta a que abracemos que lo único que importa es el autocuidado. Yo. Eso es lo único que se debe valorar. Esta es una patología. El patologizar la dependencia hace que no haya un welfare, un estado de bienestar, no haya recursos públicos que ayuden, que apoyen. Y esto en las últimas 4 décadas se ha exacerbado. En Gran Bretaña empezó con Thatcher al inicio de los 80 y realmente que nunca dio un giro. Hay otras razones por las cuales se marginaliza, se desvalúa el trabajo de cuidado. Y es porque es un trabajo bastante desafiante. El mismo concepto del cuidado en el corazón está lleno de paradojas y también con ambivalencias acerca de lo que queremos, lo que necesitamos y las dificultades de ofrecer cuidado, lo que genera emociones conflictivas que rara vez se atienden, se nombran, se les respeta, se les honra. Y esto es porque estar atento a las necesidades de todos los seres vivientes significa confrontar que somos vulnerables, nuestra propia fragilidad, mortalidad, y puede ser perturbante y agotador. Por tanto, las actividades de cuidado, de cuidar por otros, cuidar a los demás, aunque tienen sus recompensas, son desafiantes, lo que nos lleva muy en contacto con nuestra propia mortalidad y la de los que amamos. Por eso es que de forma tradicional se relega que lo hagan las mujeres. Este es trabajo de viejas. Por décadas se ve como algo inferior, porque es una reacción visceral, porque no se le valora y siempre se está delegando a alguien más. Y así nos desentendemos pensar de nuestra propia fragilidad inescapable y nuestra mortandad, que es cuestión de tiempo. Entonces el punto es que el cuidado ha sido algo que los pobres siempre han tenido que hacer. Los hemos obligado a que lo hagan. Mientras que los ricos tenemos más permiso de evadirnos, de no contactar, no tener que cuidar a nadie. Y de hecho, no tener que cuidar es un símbolo de estatus. Entre más gente me cuide a mí, yo cuide a menos, es más símbolo de poder. El reto del cuidado y las ansiedades que generan de hacer un buen cuidado o de forma suficiente, ya no digas bien, pueden generar mucho resentimiento en las relaciones de cuidado, sobre todo en el cuidador, y más aún debido a la devaluación cultural que le hemos dado al cuidado. Es cierto que aún en ese vínculo madre-hijo tan lleno de mitos y que las feministas siguen cuestionando, aún seguimos encontrando esa cuestión de ambivalencia hacia la maternidad, o peor, esas sensaciones contradictorias, confusas, resentidas, que las madres claro que pueden tener hacia sus hijos, a los que cuidan,
Entonces, las nociones positivas y negativas se mezclan, se entrelazan en las actividades de cuidado sin que se les analice, sin que se les vea. Y debido a estas complejidades y retos, es que realmente necesitamos luchar porque exista una infraestructura social necesaria para que se apoye a todas las actividades de cuidado, sobre todo de esas tan primarias. En la actualidad, por los mercados laborales, la gente casi ni tiene tiempo de ofrecer por su propio autocuidado o de la gente que más quiere, a la que tiene más cerca. Entonces, olvídate de qué pasa con el cuidado de los que están más lejanos y que necesitan cuidado. Más tiempo, más recursos son esenciales para que podamos facilitar estas relaciones, estas prácticas del cuidado que sean benéficas y de apoyo a todas las escalas. Entonces, en lugar de que el gasto público genere las patologías de la dependencia, como Margaret Thatcher siempre decía, ¿no? Está mal depender. No, hay que hacer lo contrario. Únicamente a través de recursos suficientes y necesarios, todo el mundo podrá desarrollar y dar mantenimiento a las capacidades que cada quien tenga para asegurarse de que exista un cierto sentido de autonomía, un cierto sentido de poder también ayudar y dejarse ayudar y de poder escapar el ser vistos como seres inválidos y pasivos. Los derechos, los activistas de los derechos por las personas de discapacidad es lo que argumentan. Una cierta forma de independencia en cuanto a la vida es necesario, a pesar de que reconocen de que son dependientes de otros apoyos. Entonces, esta danza entre la dependencia y la independencia está unida ahí en todas partes porque todos los seres humanos somos independientes y dependientes en ciertos niveles. Entonces, de buena vez tenemos que terminar con esta idea de que depender es malo, que es patológico, que esta codependencia te hace malo. No, es humano. Todos estamos de alguna manera conectados y somos interdependientes. Por eso es que necesitamos imaginar un nuevo lenguaje, un nuevo entendimiento, una nueva visión de que aceptar que somos dependientes de otros y que esto genera ciertas ambivalencias y un camino de en medio entre dependencia e independencia y que necesitamos recursos para promover un buen cuidado en todas sus formas, porque todos necesitamos dar cuidado y recibir cuidado para sostenernos en nuestra humanidad compartida, lo que nos vincula con toda la vida y para que nos ayude a que podamos confrontar nuestros miedos de la fragilidad humana en lugar de proyectarlos, esconderlos o embarrárselos a otros, a los que llamamos despectivamente dependientes. Esto es necesario y está pasando mucho en el crecimiento de la derecha, ese es el argumento que utilizan. Entonces voy a permitir a que Joe ahora hable más acerca de por qué las estructuras del cuidado es algo que todos tenemos que cuidar porque dependemos de ellas. Gracias, Lynn. Hola a todas. Qué gusto estar aquí. Y sí, qué gusto de ser parte de esta conferencia. Ya hemos hablado algunos de los capítulos del libro. Ahora voy a hablar acerca de las comunidades y preguntar cómo se ven las comunidades del cuidado. Pues bueno, no todas se ven igual. Y de hecho, en el manifiesto nosotros subrayamos muchos diferentes ejemplos progresivos de prácticas pasados y del presente. Pero también argumentamos que tienden a tener ciertos rasgos que juntamente llaman o generan lo que llamamos las estructuras sociales del cuidado. Siempre involucran generar espacios compartidos en donde el público, o espacios verdes, ¿no? Donde hay transporte público y peatones y centros comunitarios y todo convive. Siempre involucra compartir recursos en diferentes escalas, como por ejemplo, Wi-Fi libre, fuentes, hospitales y compartir también bibliotecas públicas, lo mismo que la compartición como por ejemplo útiles de cocina, o juguetes, equipo, maquinaria que la gente a veces utiliza o utiliza en corto plazo. Hay muchos ejemplos de estas bibliotecas de cosas en existencia que podemos compartir, lo mismo que otras instalaciones e infraestructuras sociales. También argumentamos que
comunidades del cuidado también tienen actividades compartidas en el Reino Unido. En el Consejo de Londres de los 80, se creó para democratizar las artes y la cultura y generar medios y festivales de cultura que fueran realmente diversos. Nosotros cuando pensamos acerca de las nuevas formas de municipalismo que están surgiendo a forma global de Preston, a Barcelona, Jackson, que están facilitando el renacimiento de la vida comunitaria, promover co-ops y tener viviendas costeables con diferentes modelos de lo que se llama generación de riqueza comunitaria, incluyendo procura comunitaria, instituciones como universidades y alianzas internacionales y, también cooperaciones transnacionales. Pensemos en el proyecto de sociedades que han surgido en la pandemia o en México, la participación de raíz de los zapatistas en Chiapas. Los experimentos locales son importantes para generar comunidades de cuidado. Lo mismo que es el trabajo de hacer un escalamiento de todo esto. Por ejemplo, podemos pensar acerca de cómo en el Reino Unido el Women's Liberation Crushes llevó a una red a nivel nacional de guarderías o cómo la Treasure Museum Society en Gales a finales del siglo XIX, en Gales del Sur, fue el modelo que se escaló para generar el NHS, que es el Servicio Nacional de Vivienda después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese tipo de escalamiento se requiere participación política y recursos. Y aquí argumentamos que esta forma en la que los neoliberales utilizan los recursos con políticas de austeridad, que cambie esto, es crucial. Resaltamos que es críticamente importante que los recursos que compartamos no nada más se vayan a empresas privadas que no rinden cuentas. En Inglaterra vemos que eso está pasando con la COVID, con el Test and Trace System, o lo mismo como hemos visto en Estados Unidos en el gobierno de Trump, las grandes donaciones que hizo a empresas petroleras con el dinero que se iba a usar para el alivio de la COVID. Para expandir lo que nosotros de forma comunitaria tenemos en espacio, recursos y participación democrática, todo eso se vuelve clave. Y requiere que hagamos un insourcing y no un outsourcing, es decir, que revertimos en la privatización de las escuelas y hospitales para que van a ser bienes públicos y que van a ser a manos del público. Por ejemplo, los hogares de cuidado recientemente en la Columbia Británica en Canadá se han revertido en esa tendencia privatizadora. Y se ha generado también sistemas de cooperativas de cuidado social, como el sistema Berthold en Holanda, en donde en lugar de que diferentes padres trabajen 15 minutos con personas diferentes, ahora hay un grupo dedicado de personas que trabaja en una cooperativa para poder ayudar con los cuidados sociales y de salud que se van necesitando de no lo individual, sino lo colectivo. Es decir, pensar de forma colectiva, pensamos que esta estrategia significa que nadie puede sacar dinero del dolor. El trabajo de Hanson Caring es se valora a través de mejores pagas y de forma simbólica nosotros abogamos que las políticas neoliberales vayan disminuyendo a favor de una economía mixta de actividades compartidas y colectivas de beneficio mutuo, porque lo que significa es que la capacidad de las personas de participar en el mundo, de tener mejores democracias que nos permita, como dice Lynn, a cuidar y que nos cuiden, requiere otra perspectiva. Esta es una plantilla para generar comunidades de cuidado y de cómo podemos regresar a tener control y estar al mando de una forma sustentable y placentera y no fascista, no capitalista neoliberal como ha sido desgraciadamente hasta ahora. Ahora cedo la palabra, Andreas. Gracias, Joe. Bueno, yo voy a hablar ahora acerca de las economías del cuidado para responder la pregunta de qué es una economía del cuidado, cómo se vería. Para comenzar, vale la pena decir que tiene que involucrar más actores que estén en el mundo del cuidado. En el manifiesto, en el diagnóstico, introducimos la idea brevemente de las estrategias de comunicación para demostrar cómo el cuidado tiene que darse de una forma que no distraiga
de lo que las corporaciones quieren que se distraigan, ¿no? De responsabilidades económicas, ambientales y demás. Hay empresas como Amazon u otras que han cerrado fábricas porque no respetan ningún estándar de salud y seguridad. Y hay empresas que están haciendo lo contrario, su prioridad es que la gente se mantenga a salvo y esto se vuelve cada vez más importante. Pero desde luego que las economías del cuidado no nada más es de hablar de las corporaciones, sino como dijimos al inicio de la sección de la economía del cuidado, tenemos que ir más allá de la economía. Tenemos que pensar en cómo nos cuidamos unos a otros. Las economías no nada más tienen que ver con mercados consumidores y productores. También implican todo el cuidado material e inmaterial que se da en los hogares, en las comunidades, en los estados y en el mundo. Para nosotros, la naturaleza y alcance de lo económico tiene que reinventarse dentro de una sociedad en donde el cuidado realmente es un principio organizador y el cuidado universal es el modelo a seguir. Aquí seguimos el trabajo de socialistas y feministas como Nasa Forberg, Diane Eisner, Gert Radberg, Wimers Wasbrook, que están argumentando que necesitamos otro modelo, uno que ponga las actividades económicas de nivel de los hogares a estatal, da un entendimiento distinto de la sociedad y en donde como hay una ecología de lo viviente distinta. Es decir, que muchos de estos autores dicen que el cuidado y el capitalismo no se pueden reconciliar. Hay muchas razones por las que dicen esto, por esta observación. Pero brevemente, primero que nada, porque hay pocas formas de trabajo de cuidado que no se dan con suficiente apego emocional y que no se pueden cuantificar a métricas de mercado. Y segundo, porque los mercados no pueden seguir delegando las responsabilidades del cuidado con base en el poder. Debido a las desigualdades de ingreso nacionales e internacionales, esto no le ayuda a la justicia social. Y en tercer lugar, los mercados son notarios por hacer que los valores del valario, los valores no de mercados no sean importantes. Hay una instrumentalidad que desvirtúa la vida. Por tanto, regresamos como esas ideas de www.care.com. No sé si conozcan esta página web, pero brevemente es en donde la economía geek se une con la economía del cuidado. Es decir, el doctor que tiene una práctica privada, pero que tiene muchos pacientes para aumentar su tipo de objetivo. Es decir, ¿hacia dónde vamos de aquí? En el manifiesto decimos que existen dos estrategias que van tanto la mercadización del mercado como la naturaleza misma del sistema del mercado actual. Primero que nada, argumentamos que tenemos que desmarketizar, dejar de que las actividades de cuidado sean bienes. Podemos, por ejemplo, trabajando atrás esas prácticas de las que hemos mencionado o atraer capital financiero en lugar de que a lo nacional, en lugar de estarlo mandando al extranjero. Sin embargo, también tenemos que hacernos la pregunta de si los mercados en algún momento podrán ser de cuidado. Y aquí no hablamos acerca de la institución capitalista del cuidado, sino los mercados reales en donde tú uno va a comprar mercados y servicios, los mercados locales. La respuesta obvia aquí nuevamente es no. ¿Y qué quiere decir esto? Que los mercados que están siendo guiados por la lógica de la acumulación del capital no funcionan aquí, pero no todos los mercados son guiados por solo la lógica de la acumulación del capital. Hay que enfatizar esto y hay que empezar a visualizarlo y reconocer que hay otros modelos de cuidado más ecológicos, más llenos de cuidado, más pro sociedad. Algunas alternativas que pasan y se dan de diferentes formas, cooperativas, nacionalizaciones, localización, asociaciones público-privadas. A través de ese tipo de asociaciones podemos asegurarnos de que los consumidores se reconecten con los productores y la gente que da cuidado se conecte con los cuidadores. Hay muchos ejemplos aquí de estructuras pequeñas que están vinculadas con productores, con consumidores, a lo ya escalado en las economías grandes, como por ejemplo en España, que de acuerdo con ciertas estimaciones, tienen un importante porcentaje del PIB. Es decir, en una época de crecimiento es importante notar que esto ya existe en las comunidades, en las sociedades, en donde el cuidado de muchas formas ya es su principio de organización. Entonces,
hablando acerca de cambios económicos radicales, la última parte del manifiesto habla del escalamiento para considerar el cuidado del mundo en general. Así muy brevemente lo voy a mencionar aquí, pero lo que estamos haciendo en este capítulo es hablar acerca de la necesidad de escalar el cuidado universal a nivel mundial a través de instituciones transnacionales, redes y alianzas internacionales que implementen la cancelación de deuda, un Green Deal y una desregulación financiera, además de apertura de las borderas de las fronteras, mientras que al mismo tiempo se buscan valores democráticos y cosmopolitas. Es decir, para concluir, necesitamos una alianza global de conexiones de cuidado que puedan ayudarnos a notar la interdependencia en todas las complejidades actuales y los retos que esto presenta en diferentes escalas. Y así es como cerramos nosotros el manifiesto. Gracias. Ahora sí estamos listos a preguntas. ¿O no? Ese es el final de lo que traemos para presentar. Ahora sí queremos escuchar su retroalimentación, sus reacciones, sus preguntas. Muchas gracias. Lynn, está tu micrófono apagado. Sí, algo más que pudiéramos añadir es que si Jamie, que está aquí, estuviera aquí con nosotros, él hubiera hablado acerca de cómo las personas normalmente asocian el cuidado con las familias. Y podríamos argumentar que tenemos que aumentar esa visión, no nada más es de las familias. Cualquier persona puede aprender a cuidar de otros y otras. Y esto lo vimos en diferentes crisis de salud en las últimas décadas. Es decir, estos contextos de dónde se da el cuidado, hasta el cuidado más íntimo y también tiene que expandirse en nuestras mentes. Hay una pregunta en español. Sí, es más bien un comentario de María Teresa Martín. No sé si podemos abrirle el micrófono a María Teresa, Jorge. Ella Sí. también será ponente. Listo. No lo escuchamos. Me gusta mucho también la línea de Joan Tronto, he trabajado mucho en ella y me ha gustado también esa idea, ¿no? De que la opción de cuidar la economía está dejando de lado la opción de cuidar la vida, el entorno, lo humano y lo no humano. Y bueno, pues hay un tema que me ha parecido especialmente interesante, esa idea de esa danza entre la interdependencia y la independencia, me ha parecido muy bonito como figura. Y bueno, por si quieren comentar un poquito más de cómo se les ocurrió. Y luego también hay otra cuestión que tiene que ver con otra de las autoras que también me gusta mucho, que son los trabajos de Donna Haraway, y es toda la cuestión también del ensamblaje con las tecnologías también, ¿no? Que, bueno, un poco cómo lo veían en esta perspectiva. Y nada, felicidades, gracias por ese gran trabajo y yo creo que es muy, muy estimulante. I'll just say something about the dance of dependence and interdependency. La independencia, porque uno pudiera pensar, ¿verdad?, que pues siempre estamos justamente diciendo que existe una relación recíproca entre el cuidado y que te cuiden. No nada más es que una persona va a cuidar siempre y el otro siempre va a cuidar, que una es la única que da y la otra es la única que recibe. No,
La verdad es que en la vida hay que reconocer que nuestra humanidad compartida, todos tendremos que cuidar y tendremos que dejarnos ser cuidados. También ese es un tema. El aislamiento, la independencia y sobre todo la depresión en la vejez es por eso, porque nos han hecho sentir de que no te debes dejar cuidar porque está mal que te dejes cuidar, siempre tienes que cuidar. Es decir, que hay una intimidad entre la dependencia y la independencia, el cuidado y el dejarse cuidar, que todos tenemos que trabajar, porque es parte de nuestra humanidad, es parte, reconocerlo, aceptarlo, abrazarlo, que estamos en una interdependencia. Esto está en el corazón del cambio que necesitamos, pero no sé si es que alguien más quisiera comentar. Sí. John Tranto, sí, mucha de nuestra lectura, nuestro grupo de lectura era la ética del cuidado feminista justamente, y nuestra influencia de John Tranto sobre todo fue grande por la expansión de la ética del cuidado desde el punto de vista moralista hasta como la esfera pública, ¿no? Más político. Nosotros nos apoyamos mucho en la distinción que ella hace entre cuidado por y cuidado con, ¿no? Una noción que nosotros también creemos es algo compartido. Hay que expandir esa noción quizá más allá y hay que pensar también las ambivalencias, no nada más la complejidad, sino las ambivalencias que existen en estos tipos de cuidado diferentes, cuidar de y cuidar con la parte psicoanalítica, la agresión humana, como el resentimiento. Las preguntas que nos hacemos son así. Son de otra naturaleza casi. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que permitirían que hubiera ese tipo de sociedad de cuidado que nosotros queremos tener? Y creo que esta es la política del cuidado, no la ética nada más, la política del cuidado. Hacer la distinción es importante y es una en la que hemos pensado mucho en nuestras conversaciones porque es una pregunta que nos hacen mucho. Y también en cuanto a cómo es que estamos entendiendo el cuidado y la idea, ¿no? Del cuidado universal, que de hecho cambia de acuerdo con la escala en la que estés hablando. ¿Qué es una comunidad de cuidado para empezar? ¿Cómo es que una comunidad de cuidado, cómo se vería, cómo es diferente de la economía del cuidado? Y hay ciertas premisas que quise yo distinguir al inicio, unas que tienen que ver con diferentes escalas y lo que en cada escala existe un tipo de unicidad que tiene que considerarse. Y sé que hubo una pregunta de tecnología, John. Claro. Sí, gracias por eso. Es muy útil también preguntarnos de eso. Aparte de Donna Haraway, lo que yo saco de Haraway es que la tecnología nunca es neutra. Siempre hay que considerar que hay clasismo, racismo, sexismo, en los accesos, en la creación, en cómo funciona la tecnología. Y esto es útil pensarlo cuando consideramos también el cuidado, porque al igual que las tecnologías del cuidado no son neutrales, hay una política atrás de todo lo que tenemos de tecnología, también pueden usarse de formas distintas. Pueden usarse de formas progresistas o regresistas. Y es importante que tengamos en cuenta esos elementos. Y en la pandemia, por ejemplo, hemos visto una explosión del uso de la tecnología como esta, ¿no? El Zoom, en donde usamos la tecnología para cuidarnos, para ofrecer cuidado a la gente que está aislada, pero al mismo tiempo existen formas en las cuales las tecnologías del cuidado, ya sea robótica del cuidado o algún otro tipo de tecnología en instalaciones, las han usado las corporaciones de formas de descuido, no de cuidado. Y el uso de las plataformas también, piensa en las lógicas que tienen las empresas, las lógicas políticas de las corporaciones atrás de qué nos permiten o no hacer. Entonces son preguntas bastante complejas y obviamente todos estamos en esta discusión. En Reino Unido, por ejemplo, Helen Hesta y otros recientemente han dicho que hay buenos programas, podcasts que se han hecho que son muy interesantes, pero pues quisiera también escuchar del otro lado qué piensan. Muchas gracias. Tenemos en YouTube una pregunta. Nos preguntan, Vanessa Mercano nos pregunta, ¿hay algún capítulo dedicado al cuidado y su importancia en el libro de The Care Manifiesto? Y también hay varias personas que nos han preguntado
¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, el libro tendría que estar disponible en México, ¿no? La verdad es que no sé cómo estará la situación del libro en su país. Y si están escuchando la traducción en español, porque nosotros sí nos traducen, ¿ustedes están traduciendo? Bueno, hay una traducción del libro también en catalán y en español. Si quieren una copia, se las hacemos llegar con gusto, si no lo consiguen. Eh, Pero también podemos darles los datos de la editorial, quizá, ¿no? Para a lo mejor les pudiera interesar si se juntan, ¿no? Sí, imagínate, si muchas personas de México están pidiendo la edición, mejor que nosotros pedimos mandarles una copia, ¿no? De cualquier Nos, forma, nos dicen que está en la librería de Utópicas, que está en Coyoacán. Ahí está en la Ciudad de México. En esta librería se llama Utópicas. Una persona en el chat nos comenta. Y también vía online se puede conseguir por algunas plataformas. Eso es lo que nos están respondiendo personas por aquí, por el chat. Y bueno, la pregunta era lo del autocuidado, que si hay algún capítulo que hable dedicado al autocuidado y su importancia, nos preguntaba Vanessa Mercano. no hay un capítulo de autocuidado. Hablamos de autocuidado, sí, diciendo que pues esa es la imagen del neoliberal. Tú ten mucho autocuidado porque si no te cuidas no puedes cuidar a los demás. Es lo único que importa. Nosotros criticamos más bien la forma en la que el autocuidado es promovido como si fuera la solución, como si hubiera tiempo y recursos, ¿no? Sobre todo tiempo y como si hubiera recursos para tener un buen autocuidado perfecto, ¿no? No, eso es lo que los neoliberales han quitado, tiempo y recursos. Entonces, esto del autocuidado perfecto es una ilusión, es individualismo del neoliberalismo que no se da, no existe. Es una idea equivocada que no hay que fomentar. Otra forma de verlo es las dificultades en imaginar, ¿no? Un mundo de cuidado, que nos queremos alejar de esta concepción de el individuo todo lo puede contra todo. No, el autocuidado está muy mal entendido. El autocuidado también es algo que tiene que transformarse para que no siga usándose para justificar desigualdad, violencia. El autocuidado es lo que manipulan las corporaciones con todos estos modelos del autocuidado y ¿no? El desarrollo personal como si fueran la solución. ¿No? Regresemos a los orígenes del pensamiento de Audre Lorde, del feminismo negro y cómo y por qué surgió la idea del autocuidado como un acto radical, que es sí, pero hay que tener cuidado de no caer en la trampa de comprarnos la idea del autocuidado como individualismo egoísta. El manifiesto empieza con las políticas del cuidado, tratar de quitarle esa importancia, quitar ese enfoque, hablando más de nuestra conexión, hablando de nuestro apoyo mutuo, hablando de nuevamente otros modelos en los que nosotros siempre estamos en interdependencia, siempre dependemos de nuestras relaciones y que la individualización pues siempre está coloreada por nuestras relaciones de dependencia. No es que estemos a contra del autocuidado, ojo, no, pero hay que verlo de otras formas, más altruistas, más en comunidad, más términos políticos. A lo mejor ustedes conozcan a Lauren Beransco, de su trabajo de optimismo, que está conectado con esto, la idea de que el ser humano, tú puedes ser todo lo que tú quieras siempre que te lo propongas y que, pero pues no. De hecho, es un engaño cruel, porque hay gente que nunca va a tener tiempo, recursos, ¿no? Como convertirse en ese ser, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere, es una mentira. Sí, el autocuidado ha sido fetichizado mucho y ocupa demasiado espacio, nos asfixia. Como dice Al Rajhan en su nuevo libro,
y es la razón por la cual se justifica no apoyar, no tener apoyos comunitarios, porque cada quien tiene que poder por sí mismo. Esa tradición feminista negra, pues ha sido como repaquetizada y vendida como algo que nunca fue su intención. Nosotros queremos más bien fomentar los marcos de interdependencia y vernos en comunidades conectados con los demás. En nuestro manifiesto estamos hablando como la industria del welfare, del autocuidado, del desarrollo personal. Es una industria que está haciendo una injusticia promoviendo mentiras, ¿no? Que la gente puede sola. No podemos solos, queremos otro tipo de cuidado. Eso es justamente lo que queremos, quitarle esas etiquetas y quitarles todos esos discursos como que lo hacen un bien, que lo hacen irreal, que lo hacen desconectado del cuidado real, que lo hacen algo que no nos hace bien. Ok, yo tengo una pregunta justamente de lo que mencionaba Catherine hace un momento. Íbamos a tener un panel sobre los cuidados y la relación con la seguridad vista no desde una mirada patriarcal, paternalista de ejercicio de poder sobre las personas, sino una seguridad donde podamos poner realmente los cuidados en el centro. Entonces, quisiera preguntar esto que decía Caterina hace un momento, ¿cómo se relaciona los cuidados desde una mirada de política pública con la seguridad y con la violencia? Por favor. Me parece que es una pregunta bastante interesante. Hay varias formas en las que se podría contestar. Depende de cómo definimos seguridad. Las formas en las que vemos a la seguridad que se maneja actualmente en estas comunidades nacionalistas frecuentemente son exclusionarias y muy violentas. Entonces no sé si pudiera yo decir que esta idea de seguridad es la que nos conviene. Hay que pensar en otras versiones de seguridad, formas en las que podamos promover y minimizar la agresión humana y esa ambivalencia. Ese es el proyecto que teníamos en mente. Lo que estamos pidiendo es que tengamos condiciones suficientes para que la gran mayoría de las personas pueda estar bien y florecer. Y al generar estas condiciones, automáticamente se permite que se reduzca la violencia. Podemos imaginar una sociedad que pues, sea menos violenta, tiene menos de qué defenderse y la seguridad se logra a través de romper las nociones del Estado-Nación, con esas imposiciones violentas de actividad policíaca, militar, de las fronteras, ¿no? Pero Andreas, a lo mejor quieres comentar tú. Sí, creo que también es parte de lo que hablamos en el manifiesto en términos de cómo el cuidado no es algo unificado. Hay diferentes modelos de cuidado que estamos encontrando en la actualidad. Y lo que buscamos nosotros es apoyar los más progresistas, pero estamos conscientes que el cuidado, sobre todo en este momento, en la época del COVID, es un término que ha sido apropiado por muchos actores para sus propios beneficios, pero en nuestra perspectiva no son cuidados. Se hacen, aunque se hacen a nombre del cuidado, aunque sea en nombre de cuidar a los ciudadanos, a nombre de cuidar por las familias, pero es violencia patriarcal la que se está ejerciendo ahí, ¿no? Entonces, estamos muy conscientes de que el término de cuidado de muchas formas se puede interpretar de formas distintas. Hay muchos discursos, muchas prácticas que se usan, que es que en nombre del cuidado cuando no es cuidado, es para justificar violencia, imposición, control. Entonces, aquí podríamos ver el libro de Otis Becher sobre violencia y cómo si tú realmente quieres de alguna forma no reproducir la violencia,
tienes que cambiar los términos en los que te relacionas con ella. Es una simplificación un poco burda, pero es eso. No se puede responder a la violencia con violencia. También se vincula bastante con nuestros argumentos de que se le quite el género al cuidado, porque sabemos, ¿no?, que la violencia física está asociada con los hombres, no solo con los hombres, pero primordialmente con los hombres que protegen su masculinidad, que se reafirman a sí mismos en su masculinidad tóxica por tener poder, para que no se dejen de nadie y demás. Entonces, todos podemos cuidar, todos necesitamos ser cuidados. Y esa es una forma en la que queremos cambiar esa rigidez del no te dejes de nadie, de la masculinidad tóxica. Y esto es necesario para que podamos generar un mundo más sustentable, que los hombres se vuelvan cuidadores, no nada más las mujeres. Claro que vamos a tardarnos quizá porque está fuerte la rigidez, pero el quitarle el género al cuidado es básico para que veamos de dónde viene la violencia, qué están defendiendo, por qué lo hacemos defender eso y cómo lo hacemos que se reduzca. Sí, ciertamente. También nosotros podríamos pensar acerca de seguridad en términos de las industrias de la seguridad, ¿no? Y cómo tantísimo dinero se gana, pues, el cuidado de las fronteras, de las cárceles, de las actividades policíacas, los sistemas punitivos de castigo, y pues que eso es la lógica neoliberal de no cuidado, sino más bien de violentar, castigar, para beneficiar a unos cuantos, no a la mayoría. Al inicio del libro hablamos acerca del descuido estructural y hablamos de diferentes sistemas estructurales que lo facilitan. Las fronteras son parte de ello. Y dimos el ejemplo de la chaqueta de Melania Trump, ¿no?, que dice, no me importa, ¿no? Un ejemplo muy gráfico de I really don't care, no, que es pues, el eslogan de la política del descuido. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, el asunto de la violencia en el caso de nuestro país, en el caso de México, estamos entre 10 y 11 mujeres asesinadas al día, entre 11 a 10 feminicidios. Entonces, y hay una creciente militarización en este país. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer para lograr hacer un cambio de paradigma, tomando también en cuenta un machismo sumamente fuerte todavía en muchos contextos en este país. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera preguntarles si la teoría queer se incorpora al manifiesto, si la han incorporado, y también cómo piensan a las personas de la diversidad sexogenérica dentro del manifiesto, cómo esta relación entre cuidados y diversidad sexual, ¿no?, que también es importante, me parece, hablar de ello. Gracias. Si Jamie hubiera estado aquí con nosotros hoy, él habría hablado, justamente le tocaba hablar acerca de lo que llamamos nosotros el cuidado promiscuo, es decir, cuidado para todos, las nociones del cuidado promiscuo que surgieron después del SIDA, del surgimiento del SIDA, y cómo esta noción del cuidado promiscuo que tomamos sí, ¿verdad? Es un concepto que se trata justo de eso, de tener más cuidado con todos y en todas partes y multiplicar por quienes nos importa dar cuidado. Este es un tipo de ideal que queremos promover. Esto en sentido es una disrupción de los valores heteronormativos, machistas, ¿no? Para ver de una forma más promiscua, entre comillas, el cuidado, ¿no?, que contra todos, para generar otras alternativas de generar las estructuras de cuidado diferentes a las que conocemos, que sean más inclusivas, más de lo que genera ese tipo de violencia. Si Jamie hubiera estado aquí, hubiera sido el momento en el que hubiéramos hablado de las iniciativas pro LGBTQ, esas iniciativas que surgieron después de la epidemia del SIDA y que están presentes en los movimientos de liberación. Ahí es en donde comenzamos a hablar acerca de las relaciones interpersonales, en donde tratamos de cuestionar y disruptir
hacer una disrupción de las cuestiones de intimidad heteronormativas. Y no sé si es que alguien más quisiera hablar más acerca del cuidado promiscuo, que es una idea, una noción muy buena para justamente enmarcar esta idea de ir más allá de todas las escalas de la vida y multiplicar el cómo damos cuidado a más y de qué formas lo hacemos. Y esto nos lleva otra vez de vuelta a ese reto de los patrones heteronormativos. Las mujeres hacen una cosa, los hombres hacen otra. Esto es rosa, esto es azul. Y pues el movimiento trans, gay, de lesbianas, de personas no binarias, justamente es eso, cómo disminuimos la violencia que se ejerce contra ellas. Y Andreas Rupert justamente escribió sobre esa violencia. Y solamente si podemos reconocer nuestra interdependencia es que estos patrones de violencia van a poder cuestionarse al ver sus propias tendencias generativas de la violencia, pero no podemos actuar nada más sobre ello, sino que tenemos que de una forma armoniosa generar otro mundo sustentable y más armonioso. Está muy vinculado con las ideas que vienen de la política queer, de la teoría queer, justamente. Sí, y también esto se retoma en diferentes puntos del manifiesto, cómo tenemos que pensar en diferentes modos de hermandad, no nada más de los heteronormativos, no nada más a nivel familiar, sino a nivel de las políticas y de cómo vamos a pensar en las repercusiones de las formas distintas en las que las sociedades y diferentes modelos de hermandad pudieran tener repercusiones en políticas. Nuestro libro habla acerca del cuidado en diferentes escalas, escalando desde lo muy íntimo, lo comunitario, hasta lo estatal, a lo nacional, a lo económico, la naturaleza, el ambiente, y tratamos de hacer un peinado de arriba, abajo, arriba, todas las escalas, jalando los hilitos de todas estas comunidades para que todos estén insertados, ¿no?, en este tejido. Finalmente, el modelo de cuidado del que hablamos es un modelo de cuidado progresista que se basa en la noción de que cruza las diferencias, cruza la distancia, es un llamado a que haya una aproximación más colectivista, transfronteras, un cuidado que va más allá de cubriendo la otra edad, no nada más es el que se parece a mí en un contexto de momentos sociales, sino tener un cuidado promiscuo de todas las personas, gente que no es como yo, gente que está muy lejos, muy diferente, pero que en esencia sigue siendo un humano como yo. Eso es definitivamente parte también de la teoría queer. Muchas gracias. Rescato mucho ese término tan interesante de cuidado promiscuo. Me parece que justo ahí se ve el posicionamiento político, ¿no? Y esta reivindicación y esta lucha política, decir, aquí estamos, aquí aparecemos e incomodamos, ¿no? Y estamos presentes y vamos a seguir haciéndolo. Me encanta, la verdad. Muchas gracias. Qué bien. ¿Habrá alguna otra duda, alguna pregunta? A ver, aquí veo. En nuestro país. ¿Y por qué no nos cuentan ustedes qué quieren conseguir en los próximos días de su conferencia? Platícanos un poquito también de este lado. Sí, solamente les comparto una pregunta que pone Sara Chávez. Sara nos dice, en nuestro país hay una gran deuda no solo por parte de las instituciones de gobierno, sino de la sociedad como colectivo con relación a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidios. La pregunta es, ¿cómo nos hacemos responsables como sociedad de la creciente violencia por razones de género que afecta de manera grave y directamente a niñas, niños y niñas? Gracias. Es algo terrible tener que considerar esos panoramas, ¿verdad?
redes comunitarias es lo que se necesita para esos niños y niñas. No sé qué redes de resistencia se puedan generar. Espero que existan redes para esos niños y niñas víctimas del feminicidio. Por ejemplo, aquí tenemos colectivos de madres de desaparecidos. En Argentina, por ejemplo, no sé si es que haya redes asociadas con zapatistas, no sé qué ayuda mutua, qué estructuras existen. Espero que se creen, que existan y que haya movimiento para tratar de generar y dar apoyo. Me confieso ignorante de las redes que existan en México para ese tema en particular. Pero mi corazón está con todas esas víctimas. Hay mucha resistencia que ha surgido del feminismo, ¿no? Que ni una más es el slogan que hemos escuchado. Y sé que las feministas están resistiendo y les damos nuestro apoyo, pero la pregunta es cómo hacemos estructuras a nivel de la vida diaria para esos apoyos. Y para eso se requiere recursos, se requiere tiempo. Entonces, cuéntenos ustedes cómo se puede hacer apoyo a esos niños y niñas víctimas de feminicidios. Sí, muy buena respuesta, justamente. Creo que hay diferentes niveles para responder esa pregunta. Una también tendría que ver acerca de qué hacemos ahora. Y justamente es eso, ¿no? La movilización feminista en Sudamérica, en México, es muy vocal, muy visible. Qué bueno. Ese es un momento de aplaudirse. Y también creo que tenemos que pensar no nada más acerca de lo que hacemos para responder a esos feminicidios, sino también nuevamente cuáles son las condiciones que los generaron, cómo podríamos eliminar esa violencia doméstica. Es el tipo de ejercicio intelectual que no te da una respuesta concreta para el movimiento mexicano en este momento, a pesar de que, pues, que nos cuente la gente que está ahí resistiendo, qué está haciendo, cómo apoyamos, pero pensando hacia futuro, también trata acerca de cuáles son las estructuras que han generado este tipo de violencia de género, cómo evitamos que pase a todas las escalas posibles. Entonces, eso también es algo que, ¿dónde están las causas raíces? Y si es que no podemos tener un entendimiento global de las causas raíces, conocemos bastante de ellas y una tiene que ver con las comunidades de cuidados, que tengan recursos, que tengan infraestructuras compartidas de cuidado, que haya tiempo, recursos compartidos en las comunidades colectivas, y eso va disminuyendo las causas raíces si no es que las borra. Obviamente no sabemos mucho acerca del contexto mexicano, pero ha sido leer de Muñoz, ver cómo el poder del movimiento de resistencia en contra de los feminicidios y cómo esto ha sido tan poderoso en Centro y Sudamérica también y de forma global. Yo he estado muy interesada justo en cómo tanto de este movimiento se ha conectado en esa violencia contra las mujeres con los sistemas sociales de la discriminación, de la misoginia, del patriarcado, y cómo los ha visto en relación con diferentes formas desproporcionales de desigualdades económicas sociales. Por ejemplo, Verónica Gagos tiene un libro, Feminist International, Cómo cambiarlo todo, y el trabajo que han hecho al analizar cómo los sistemas de la deuda dependen de la mano de obra de las mujeres y que las mujeres tendrían que pues llevar toda la carga del cuidado sin quejarse y gratis, obedientes y calladitas, ¿no? Y como es una violencia tremenda, ese tipo de trabajo de investigación es muy importante y muy relevante para el momento, para que empecemos a aprender más del tema. También hay otra pregunta del público, bueno, más que un comentario que dice Dolores Rodríguez. La propuesta plantea el cuidado desde una perspectiva de género que proponga que el trabajo no recaiga solo en las mujeres, ¿no? Lo cual justo creo que es lo que estaba comentando un poco yo al tema de la relación entre patriarcado y cuidados, ¿no? Y quizás también hablar de estas dobles jornadas
que viven las mujeres, porque por ejemplo en México se da mucho actualmente, que más por la pandemia, ¿no? Que las mujeres trabajan formalmente fuera de sus casas y llegan y de pronto hay como un ambiente de entendimiento en el que ella tiene que seguir trabajando desde casa, limpiando, ¿no? Y aunque el hombre también trabaje fuera igual que ella, él de pronto asume que no tiene responsabilidades, ¿no? Entonces vuelve el tema del patriarcado, ¿no? En ese tema de cuidados que tiene que ser reformado, también tiene que cambiarse, ¿no? Y pensar en otras formas de cuidar juntas, juntos, ¿no? Gracias. Sí, Sí. Tanto de esto tiene que ver con pensar acerca de la masculinidad, otra vez, los otros modelos de la masculinidad, que se valora socialmente. Este descuido del varón en el hogar es algo que tiene un valor social y cultural y que tiene que ser retado y cuestionado. Otros modelos de masculinidad, otros ejemplos tienen que darse y valorarse y presentarse para que se vuelvan de una forma relevantes en lo cultural. Estos son modelos muy interesantes en los que el contexto de Joan podemos pensar, ¿no? En cómo los diferentes modelos del descuido y del cuidado están interrelacionados. Es parte justamente de la violencia social, porque de hecho las cosas podrían cambiar rápido. Yo en mi niñez, ¿no? Ninguno de los hombres de mi familia cambió un pañal, lavó un plato, nadie, nunca, pero ahora ya no. Sería muy mal visto que un hombre no cooperara, por lo menos en los países occidentales. Pero por otro lado, pensando en el contexto de México, creo que está todo este tema de la violencia generalizada, la corrupción en la sociedad que lo complica todo más. Entonces, ¿cómo y dónde hacer las intervenciones a cada nivel? La palabra escalamiento aquí se vuelve muy importante. El cuidado tiene que practicarse en todas las escalas, porque entre menos exista en una escala, más acaba pegándole a otras escalas. Por eso es que cuando cambiamos algo en el hogar, se vuelve muy importante porque quitamos esa corrupción, esa violencia, empezando con los hogares y luego con las comunidades y luego cambia todo el sistema, que es una tarea gigantesca. No está fácil, no. Y ojalá tuviéramos una respuesta. Y aparte, ustedes vivir tan cerca de Estados Unidos tampoco les ayuda en nada, pero bueno. muchas gracias. Thank you. Sí, sobre lo que nos preguntaban, ¿qué esperamos? Tenemos este ciclo de diálogos, de saberes. Lo quisimos nombrar así porque justamente pensamos que es una manera de manera, no me atrevo a decir colectiva, porque no es tan grande, pero sí de manera grupal podamos compartir diferentes miradas sobre la cuestión de los cuidados y su centralidad, porque con toda la pandemia, muchas personas empezaron a hablar de los cuidados y primero desde un reclamo de por qué a las mujeres se nos exigía tanto, después pues haciendo los análisis de la relación que estas demandas tienen en cuestiones de género con los roles asignados a nosotras, la violencia de género que se destapó en la pandemia, o sea, que se fue más evidente, siempre ha existido y existe de manera continua, constante, pero durante la pandemia fue muy visible. No sé si porque las tecnologías permitieron que lo pusiéramos mucho más en evidencia de lo que ya estaba. Entonces, estas conversaciones con diferentes grupos en diferentes redes, pues justamente nos llevaron a pensarlo y a platicarlo, en especial con Jorge, con la doctora Mercedes Alcañiz, que ha formado parte de esta organización, y reflexionar qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Desde qué múltiples puntos de vista y miradas. Entonces,
Teníamos pensado incluir la parte de cuidados y seguridad. Desafortunadamente, la panelista tuvo un problema muy serio y entonces no va a poder participar el día de mañana. Pero también hablaremos, nos hablarán de las redes globales del cuidado, nos hablarán de cuestiones de la ética del cuidado. Está por aquí la doctora Irene Cummings, no sé si ella quisiera comentar brevemente algo al respecto. Estará María Teresa, que también ya comentó algo hace un momento, también si ella quisiera comentar algo, adelante. Jorge, ¿no? que estamos como de las personas que participaremos en estos días de alguna manera en la organización o como ponentes, pues creemos que es muy importante darle voz, y nosotros en el programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana siempre pensamos en cómo hacerlo. Sí nos gustan muchísimo acercarnos a las teorías, reflexionar sobre ellas, pero lo que más nos interesa, porque nos hemos dado cuenta que ahí hay un vacío, es cómo. Porque podemos entender la problemática del patriarcado, podemos entender estos roles asignados, podemos entender la importancia de los cuidados, pero muchas veces, y esto lo he visto cuando he trabajado con estudiantes, la pregunta es, muy bien, ya lo entendí, dime cómo cambio, qué estrategias utilizo para cambiar esta masculinidad tóxica, de qué manera evito que el patriarcado llegue incluso a los libros de texto, de qué manera logro que esta mirada patriarcal, que esta violencia cultural esté en el cine, en la publicidad, en el arte, en las familias, en la sociedad en general. ¿Cómo le hago? Entonces, estos ciclos de saber, de diálogos, lo hicimos pensando en compartir, pues, ideas, propuestas de cómo hacerlo, de qué manera, y seguir generando reflexiones, porque sí estamos, tenemos el convencimiento, tenemos la seguridad de que es una pequeña piedrita que aventamos al agua y algo hará, algunas puertas se abrirán, algún camino nos van a marcar para ir detonando cambios, pues, en las pequeñas, en las familias, en las comunidades y ojalá en los países también, ¿no? Y en las relaciones multilaterales. Eso es algo que yo podría decir. No sé, las demás personas que he nombrado, si quieren participar. Sí, Mercedes. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a las personas que han participado en esta primera sesión. El libro me ha parecido muy sugerente, no lo conocía, pero bueno, ya lo encargo, seguro, para leerlo y poder, bueno, conversar próximamente con ustedes. Y, en segundo lugar, quiero felicitar a la Universidad Iberoamericana por la organización de este curso, que me parece de una importancia que no se debería hacer solo en un curso de una universidad, sino debería de ser para toda la sociedad. Yo creo que, como han platicado antes, los cuidados son la sostenibilidad de la vida. Es que si no nos cuidamos, pues no vivimos. Y ante esto, y aprovecho también pues para darle un poco de publicidad al curso, la perspectiva que se ha dado me parece estupenda, ver económicamente cómo se ha hecho, teóricamente, porque desde el concepto de la ética del cuidado que nos presentará Irene Cummings, pues creo que este tema se ha centrado mucho y se ha desarrollado. Tema político, tema global, porque las redes globales de cuidado están ahí, las tenemos en Europa, las tienen también en Latinoamérica, entre unos países y otros. Y bueno, yo creo que es un tema, yo diría, no sé si la palabra en inglés, cómo lo van a traducir las traductoras, intersticial, o sea, que tiene como muchas patas, ¿no? Porque es el Estado, es la economía, es la globalización. Todo esto se ha manifestado ahora con la crisis de la pandemia, ¿no? Que hemos visto todo lo que ha pasado.
pero hay una cosa que me parece fundamental y es un cambio en la cultura de género. Ver cómo se puede cambiar el patriarcado, porque si no se cambia la mentalidad de patriarcal, no, por muchos esfuerzos que haga el Estado, por muchos adelantos teóricos que hagan las académicas, las feministas, no vamos a cambiar. Si queremos que el cuidado sea central, hay que cambiar la mentalidad, hay que socializar en cuidado desde chiquitos, desde la tierna infancia, para cambiar, si queremos, este modelo, que sé que es muy utópico porque entra en contradicción con toda la sociedad que vivimos, ¿no? Pero si lo queremos hay que apostar. Y bueno, felicitaciones a las panelistas, felicitaciones a la Ibero, a Elvia, a la doctora Elvia sobre todo, por la organización. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Olvidé también mencionar que un enfoque que también nos pareció sumamente importante y enriquecedor incluir es la mirada desde los pueblos originarios. Y entonces estará participando el último día con una conferencia magistral de cierre Lorena Cavnal, que es una mujer maya, quiché, y bueno, Lorena, además es feminista. Entonces nos va a hacer favor de dar la conferencia, porque es otra mirada también muy importante, pues para poder incluir la diversidad. ¿Me explico? Gracias. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a la Ibero, a Elvia, por este ciclo, estos diálogos tan interesantes y tan necesarios sobre el cuidado. Y también me gustaría felicitar a los ponentes, a las ponentes de esta tarde. Me ha encantado escuchar lo del cuidado promiscuo. Me encanta, ¿no? Cómo el cuidado debe de ir más allá de ese círculo, ¿no?, que tradicionalmente consideramos del ámbito familiar, ¿no? Y un cuidado, como decía Catherine, político también, ¿no? Desde esa comprensión. Me ha gustado muchísimo también esa crítica al autocuidado, ¿no? Que ahora parece que se nos vende y que al final es como como que el sistema se quita problemas, no es responsabilidad del sistema, de la política, sino de cada uno que nos autocuidemos, ¿no? Entonces creo que se han apuntado cosas muy interesantes, originales, y quiero darles las gracias porque, bueno, he tomado muchas notas. Me ha encantado escuchar a Aline Segal y creo que también la reflexión sobre las nuevas masculinidades es fundamental, es fundamental. Yo desde mi línea de investigación me gusta siempre decir la frase de que debemos desgenerizar el cuidado para generalizarlo. Y yo creo que eso es uno de los caminos en este debate sobre la relación entre violencia, paz y cuidados. Yo pienso que es fundamental desgenerizar el cuidado, porque la práctica del cuidado hace que desarrollemos habilidades de paz. Cuidar significa tener empatía, escuchar al otro, responsabilizarme, comprometerme. Y esto debe de dejar de ser solo una responsabilidad de la mitad de la humanidad. Esto debe de ser un valor humano, no un rol de género. De ahí que mi idea es esa, ¿no? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Me han encantado escucharos a cada uno de vosotros. Un placer. Thank you. No sé si alguien quiere comentar algo más. Me pide una colega muy querida, que es Vanessa Marcano, que nos hizo la pregunta sobre el autocuidado. Ella explica esto. Cuando hice la pregunta de la importancia del autocuidado, me refería a que en Latinoamérica las mujeres cuidamos demasiado a los otros y nos olvidamos de nosotras mismas, nos abandonamos, y esto socialmente en América Latina se premia, ¿no? Esta visión de mujer sacrificial en América Latina es muy premiada, muy aplaudida. La mujer que da la vida por los demás, y socialmente esto se premia. A eso me refería con rescatar la necesidad de aumentar nuestra autoestima
y esto impacta en entornos de violencia y dependencia. Entiendo, dice Vanessa, entiendo la perspectiva del manifiesto que busca un sentido de comunidad, pero en un contexto de primer mundo en el que las mujeres están por lo general bien, creo que la mirada desde Latinoamérica podría tener otra mirada. A eso me refería con la pregunta, con esta mirada de en Latinoamérica de poner la mirada sí en el autocuidado, o sea, desmontar este estereotipo de que la mujer valiosa, la feminidad más aplaudida es aquella que da la vida por los demás, que el amor que implica dar tu vida por las demás, olvidándote de ti misma. No sé si me estoy dando a entender bien y traduciendo lo que nos No, decía that's Vanessa. very clear. It takes us back to Audre Lorde, doesn't it? And to those who... Tiene que ver justamente con, las que no tienen por qué cuidarse, tienen que cuidar a todos los demás. Nosotros también lo dijimos, claro. Sí, en ese contexto que describen en México, el autocuidado pues también es un acto de cuidado radical y claro que tiene que honrarse y tiene que pensarse en esta tradición del cuidado radical como lo entienden las feministas negras, ¿no? Es ese tipo de análisis que nosotros damos que sí surge de nuestro posicionamiento en el Reino Unido, desde luego, y en el norte global. Entonces, claro que es muy importante eso que están diciendo. Es un comentario muy valioso. El autocuidado también es un acto político, cuando se le ha negado, cuando la gente no tiene permiso de tener autocuidado. Nada más hay una advertencia, ¿no? Claro que el tema de clase tiene que ver mucho en esta conversación, para empezar, y además hay altos niveles ya de cirugías plásticas y cosas que se dan entre las mujeres en Latinoamérica para que las mujeres pues quieran verse como la mujer perfecta, la que nunca abandonan, ¿no? La mujer que se espera que sean. Y la gente luego entiende eso como autocuidado y pues no, eso habría que como desmenuzarlo, a ver qué sí es autocuidado, qué es exigencia que no ayuda a nadie, ¿no? Qué sí es patriarcal en estas ideas del autocuidado y qué es autocuidado real. Y en otra tangente, es muy interesante escucharlos hablar acerca de una conferencia y por qué, bueno, se cubren estos temas. Cuando surgió el libro, nos han invitado a diferentes espacios, ¿no? Y a mí siempre es muy interesante escuchar el contexto de cada una de las personas que nos invita. Bueno, en la pandemia, obviamente el cuidado se ha vuelto muy importante porque la pandemia nos hizo ver que el cuidado es vida o muerte, pero cada espacio, cada momento, cada geografía tiene como una intención diferente y tiene que ver con todo tipo de cuestiones y contextos. Y al mismo tiempo el cuidado se ha vuelto más valioso, más valorado. Y aún así hay como ese conflicto y qué es cuidado, qué no es cuidado, como mencionó Andreas, ¿no? Y también ya salió aquí, Irene, ¿no? La importancia de pensar en las dimensiones políticas del cuidado. Hay algún tipo de care washing, es decir, que se nos venden cosas que son cuidado, que no son cuidado. ¿Cómo distinguimos? ¿Qué tipo de cuidado sí valoramos? ¿Qué tipo de cuidado sí es de una forma genuina que apoya el bienestar de la gente, de los colectivos? Preguntas bien vitales. No sé, Jorge, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Otras personas? No veo más preguntas en momento en solo felicitaciones en YouTube a las personas panelistas, han sido varias, ahí está el público asistiendo, está muy contento y mandan muchos agradecimientos y felicitaciones. Sí, nosotros vamos a compartir la versión en español también por YouTube. Una vez que haya pasado, lo vamos a subir en español también, porque ahora la transmisión es en inglés. ¿Algún comentario, Jorge, sobre lo que esperamos sobre estos diálogos?
Sí, bueno, va a ser un privilegio enorme estar presentes. Esperemos también que cuente con su presencia al grupo de Care Collective para las siguientes sesiones. Con mucho gusto les estaremos recibiendo y dialogando, sobre todo que el objetivo aquí es dialogar sobre el tema de cuidados y sus múltiples intersecciones, sus múltiples aristas. Y bueno, ya como comentaba Elvia, en los siguientes días vamos a ver la relación con la seguridad, la relación con los pueblos originarios, las redes globales de cuidados. Ya tenemos, bueno, a un grupo experto, un grupo de expertas muy variado, muy rico, muy interesante. Entonces, pues más que invitadas, más que invitados a las siguientes sesiones que con mucho gusto vamos a estar escuchando y va a ser muy interesante, estoy seguro. Buena suerte con todo. Tengo toda la confianza de que va a ser un gran éxito, que todo el mundo va a aprender mucho. Ojalá pudiera ir. Sobre todo si hacen una conferencia de cuidado en la edad adulta, en la edad, sería maravilloso. Sí, gracias y gracias por la invitación y gracias por las preguntas generadoras. Tanto que todavía nos falta platicar hacia el futuro, ¿no? Para hacia adelante. Muchas gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Sí, Esperemos vernos muchísimas pronto. gracias. Gracias, muchas gracias por esta presentación al Care Collective. Las conferencias de mañana tuvieron modificaciones. La conferencia de seguridad y cuidados no se va a llevar a cabo. Y la otra conferencia que da la doctora Maya Pérez Orozco se cambia para el día 24 de este mes, de las 11 a la 1 de la tarde, hora de México. Y bueno, pero las demás conferencias siguen en pie. Entonces nos vemos el día 23 con la doctora Irene Cummins, a quien tendremos el enorme gusto de volver a escuchar. Y bueno, y las demás panelistas que también están en nuestro programa. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, está increíble que ya podamos tener también el libro aquí en México. Hasta hace poco solamente era online, entonces está increíble que las compañeras de Utópicas lo tengan a la venta. Muchísimas gracias. Si no hubiera más comentarios, pues cerraríamos esta sesión. Y bueno, pues agradeciendo muchísimo. Bye, bye. Muchas gracias, Care Collective. Gracias a todas por asistir. Gracias, Jorge, también a ti por toda la organización.